Conocidas figuras y grandes amigos de nuestra institución. Son ellos el doctor Darío Henao, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, y el poeta Alfredo Vanin Romero. Invitamos en este momento al poeta Alfredo Vanin Romero. Un saludo cordial a los compañeros de mesa, a todos los presentes en esta noche en la que presentamos el libro Palabra Afroamericana del amigo Medardo Arias. Yo dije, quiero escribir algo, pero algo me contuvo. Dije, no. Leí gran parte del libro y me tocó leerlo en pantalla, algo que para nosotros los no nacidos en la era digital es más difícil, pero sin embargo hice el esfuerzo. Y cuando llegué al capítulo en el que Medardo hablaba de mí, dije, esto no debe ser escrito, esto debe ser hablado con la confidencia que él mismo muestra en el texto. Me dije, hay tiempo para escribir y hay tiempo para hablar, y creo que este es un momento para hablar, ¿verdad? Y empiezo por decir que detrás del libro empiezo a descubrir la factura, la hechura de ese libro de una manera un poco intencionada, un poco suspicada. Según todos los textos que me llegaron desde NTC de Gabriel Ruiz y lo que decía ahora la directora de la biblioteca, fueron textos creados para unas conferencias que luego se convirtieron, por la magia que tiene la literatura, en libros. Pero yo puedo afirmar otra cosa: ese libro empezó a gestarse en Buenaventura. Lo digo porque algunas de las palabras que encuentro en los textos, sean dedicados a Faulkner, a Tom Wolfe o a Amiri Baraka, en esas fui descubriendo palabras que Medardo y yo cruzábamos alguna vez escuchando melodías de Eddie Palmieri o de Bobby Valentín. Él dice que yo llegaba a la casa de él y lo primero que pedía era Huracán de Bobby Valentín, pero miente, él también lo pedía. Después llegó el libro Luces de Navegación, creo que el primer libro que leí de Medardo, aparte de sus columnas y sus crónicas, y empiezo a entender también en el libro que se fue gestando no solamente por una permanencia dilatada en Estados Unidos, en Nueva Inglaterra, sino también por esa dedicación que tuvo Medardo al periodismo. Es decir, una de las magias que seduce en este libro es que la literatura y el periodismo están allí, de la mano. Si es que hay una divergencia entre el buen periodismo y la literatura, que creo que no debe haberlo, ni la hay. Ese libro se fue gestando, creo que tomó cuerpo, tal vez en su estancia en Estados Unidos, en Nueva Inglaterra, en Hartford, en ese pueblo que describe en el libro como un hallazgo, un encuentro más bien con voces antiguas de la literatura estadounidense, con voces fundadoras de la literatura estadounidense. Y me refiero al autor de Tom Sawyer, a la autora de La cabaña del tío Tom. Me quiero detener un poco en ese episodio. Medardo lo describe como un periodista que está haciendo la crónica de dos grandes personajes. Antes empieza a hablar primero de Emily Dickinson, esa gran poeta, muy poco conocida para la gran mayoría de los lectores de poesía, esa gran fundadora también de la poesía norteamericana, estadounidense exactamente. Y descubre en esa búsqueda del escritor, del periodista,
pero también del poeta. Un colegio, las ruinas de un colegio en el que se menciona todavía en un letrero, este fue el primer colegio para negras, para mujeres negras del condado o de la ciudad. Y dice una frase que grabé. Alguna niña había escrito con tiza una frase en un otoño ya perdido. Esa frase se me graba porque a través de ella va descubriendo también el diálogo, va narrando el diálogo que sostenían los dos grandes autores. El uno, el autor de Tom Sawyer, y que también escribe un libro que me conmovió en la adolescencia, un yanqui en la corte del rey Arthur. Ya saben de quién hablo. Recuerdo mucho ese libro que venía con las ilustraciones, creo que era una editorial juvenil, tal vez Carete, no recuerdo muy bien. Lo devoré. Fue el primer libro que leí de él, y luego me encuentro con Tom Sawyer y Huck Finn, y en ese capítulo en el que ellos van en la balsa bajando el Mississippi, empiezo a recordar lo que hacíamos nosotros en un río del Pacífico, en el río Guapi, donde un muchacho llamado Grum, que aparecerá después en un poema mío de Hilario, nos inventaba a cada rato las balsadas. Y en una de esas balsadas nos montamos una vez, y que estoy yo leyendo esta novela y estoy acordándome de nuestro paseo por el río, como hombres libres, como lo eran también Huck y como lo eran Tom Sawyer. Y después, leyendo en estos días el libro de Medardo, digo, de todos modos, rescatar esto es rescatar también la libertad. Y eso Medardo lo cuenta o lo recalca en el libro, en el sentido de que el Estado o el país donde la segregación racial ha sido más fuerte, fue más fuerte, donde los problemas de segregación marcaron generaciones enteras, haya sido precisamente el país donde un autor hace más libres a sus personajes, y la literatura demuestra que la libertad es inherente al hombre, y más con todos estos descendientes de hombres y mujeres traídos de África que nunca fueron esclavos, sino esclavizados, es decir, que siempre su espíritu fue libre. Y eso inspira a los autores que luego van a tener ecos en autores más distantes en el tiempo, como Tom Wolfe, por ejemplo. Bueno, el libro entonces es el gran recorrido por una literatura que empieza en Estados Unidos y va narrando, yo creo que va vinculando los espacios y los tiempos de las escrituras que se han llamado afroamericanas. Y comparto plenamente el punto de partida del autor. No existe una literatura negra, no existe una literatura indígena, existe una literatura. Que sea más propicio para la academia clasificarla está bien, pero también en el trasfondo de estas clasificaciones existe una motivación, como ser visibles en un mundo que ha condenado a hombres y mujeres a no ser visibles, y que a través de la palabra, y que nos lo demuestra sobradamente los premios Nobel de varios autores, no solo por el premio, sino por la calidad de su literatura. Y está precisamente la carátula dedicada a uno de esos premios Nobel. Y a Toni Morrison también, que es uno de los personajes de los ensayos que dedica Medardo, la gran novelista Toni Morrison. Está también Jorge Artel en Colombia, está Elías Martán Góngora, estoy yo que les habla, y algo conmovedor, no solamente está hablando de escritores que han recibido grandes distinciones como el premio Nobel, sino que también se refiere a los juglares, a esos poetas populares de Puerto Rico, a nuestro gran querido, nunca olvidado Tite Curé Alonso. Desde esos días en Buenaventura, cuando decía un familiar de Medardo no pisa las calles de Buenaventura, las azota,
Desde esos tiempos en que canturreábamos con amigos comunes las canciones del Cheo Feliciano, de Héctor Lavoe, los temas que había escrito Tite Curiel Alonso, empieza uno a entender, y vuelvo al comienzo de estas palabras, que el libro empezó a forjarse allá, en esas noches lluviosas y calurosas de Buenaventura, cuando a través de un blues o de un tema del Cheo Feliciano empezábamos a hablar del Pacífico y hablábamos de culturas lejanas, hablábamos del jazz. Esa continuidad me sorprende, me gusta, pero a la vez me sorprende en la medida en que demuestra que el escritor ha sido fiel a su historia. Un día pregunté, ¿dónde está Medardo? Y un amigo común me dijo, no, está en Estados Unidos. Y dije yo, bueno, hay que seguirlo a través de sus columnas. Y encontré una columna al azar, un día que buscaba El País, el diario El País, y Medardo contaba que se había ido de pesca. Dije, no puedo creerlo. Medardo siempre estuvo lejos del agua, del mar. Salvo una vez que nos encontramos, y ese episodio lo narra ¿dónde fue Medardo? En San Juan. En San Juan. Yo pasaba hacia Tumaco y Medardo estaba como un caballero, vestido como un caballero en una de las orillas más remotas del Pacífico. Cuando veo la columna y dice, estuve de pesca, dije, esto no puede ser cierto. Medardo se volvió pescador. Parece que fue una sola vez, ¿no? Bueno, todo este anecdotario solo quiere reflejar la alegría que siento por un libro tan bien hecho, tan bien escrito. Es decir, ¿cómo es posible? Y es la pregunta que me hice al principio, que a través de unos artículos, aparentemente unos ensayos sueltos, se fuera encadenando la historia de la literatura afroamericana. Si bien, como en toda antología, y en este caso una antología crítica, no están todos, pero de todos modos, cualquier antólogo tiene un ritmo, debe imponerle un ritmo a su libro. Yo también he sido antólogo, y ese ritmo se destaca por digamos así, las representaciones que establece para él, las señales secretas que está enviando y diciéndonos, estas palabras están unidas de alguna manera secreta y yo quiero hacerlas visibles. Y desde esas primeras novelas de Faulkner, el capítulo en el cual narra ese aprendizaje que hace Faulkner del sur es conmovedor, es patético, pero a la vez creo que muy pocos norteamericanos podrían escribir sobre Faulkner como Medardo lo acaba de hacer. Entendí más a Faulkner que a través de muchos ensayos vi cómo empezaban a aparecer estos soldados, la cara del soldado, mientras agonizo. Yo leí Mientras agonizo en Guapi, curiosamente, y uno de los personajes decía algo que un guapireño decía cuando tenía más de 2 cervezas encima: mi madre es una canchimana. Ya un personaje de Mientras agonizo dice algo de la madre muy parecido a lo que decía. Entonces, fíjense ustedes que la literatura es universal, puede venir desde lo más profundo del sur, del Big Sur, como se le llama, hasta un pueblo del Pacífico. Pero quiero terminar, además de agradecer pues la paciencia de ustedes en oírme, quiero terminar diciendo algo, que en ese pueblo donde Medardo encontró o nos narra el diálogo entre 2 grandes autores, yo dije, ¿cómo es posible que en ese diálogo profundo y lejano se haya entrometido alguna vez un escritor de Buenaventura? Muchas gracias.